¿Alguna vez has sentido que tu vida está llena de preocupaciones, que el peso de cada decisión y cada desafío te aplasta sin tregua? Esa presión constante, esa necesidad de controlarlo todo, déjame decirte algo, es una ilusión. La mente nos juega trucos, haciéndonos creer que el control es sinónimo de seguridad, pero en realidad, es cuando soltamos esas cadenas que ocurren los verdaderos milagros. Hoy quiero hablarte de esos milagros. Cosas extraordinarias que pueden suceder cuando decides dejar de preocuparte. Y no hablo de milagros en un sentido mágico o fantasioso, sino de transformaciones reales, profundas, que pueden cambiar tu vida desde adentro hacia afuera. Basado en la sabiduría budista, veremos cómo al soltar el control, al rendirnos a la naturaleza de la vida, todo puede comenzar a alinearse de formas que jamás habríamos imaginado. El primer milagro que ocurre es la liberación mental. Imagina que tu mente es un lago en calma. Cuando te preocupas, es como si lanzaras piedras al agua, creando olas que distorsionan la superficie. No puedes ver claramente lo que hay debajo. Pero cuando dejas de lanzar esas piedras, cuando sueltas las preocupaciones, el lago se vuelve tranquilo, sereno. Y en esa serenidad, comienzas a ver con claridad. Lo que antes parecía caótico, de repente cobra sentido. Empiezas a notar soluciones que siempre estuvieron ahí, pero que tu mente inquieta no te permitía ver. Esta claridad mental no es algo que se pueda forzar. Es el resultado natural de soltar el hábito de preocuparse. Este proceso de liberación mental te permite también enfocarte en lo que realmente importa. La mayoría de las preocupaciones que tenemos están relacionadas con cosas que, en el gran esquema de la vida, son triviales. Nos preocupamos por el qué dirán, por el futuro incierto, por los errores del pasado, pero, cuando sueltas esas cargas, te das cuenta de que lo que realmente importa es el presente. La mente deja de estar atrapada en la maraña de pensamientos inútiles y empieza a concentrarse en el aquí y el ahora. Este enfoque en el presente es donde se produce el segundo milagro, el despertar de la conciencia plena. Con una mente liberada, te vuelves más consciente de cada momento. Los sonidos, los olores, las sensaciones, todo cobra una nueva dimensión. Lo que antes parecía rutinario o mundano se convierte en una experiencia rica, viva, vibrante. Comer, caminar, respirar, todo se siente diferente cuando lo haces con plena atención. Esta conciencia plena te conecta con la vida de una manera profunda y significativa. Ya no te sientes un espectador pasivo, sino un participante activo en el flujo del universo. A medida que esta conciencia plena se arraiga, comienzas a experimentar el tercer milagro, una profunda sensación de paz interior. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la aceptación de que los problemas son parte de la vida, pero no tienen que definirte ni controlarte. Cuando dejas de preocuparte por el futuro o de atormentarte por el pasado, vives en paz con lo que es, en lugar de luchar contra lo que debería ser. Esta paz interior es un estado de equilibrio, un refugio donde las tormentas de la vida no pueden alcanzarte. Soltar la preocupación no significa abandonar tus responsabilidades, sino abrazarlas con una actitud diferente, una actitud de aceptación y confianza en que, pase lo que pase, tienes la capacidad de navegar por la vida sin ser arrastrado por sus corrientes. Cuando realmente dejas de preocuparte, algo aún más profundo comienza a tomar forma. Llega el cuarto milagro, la apertura al flujo natural de la vida. Es como si la vida misma te dijera, finalmente has soltado las riendas. Ahora puedo guiarte. Y es que, al dejar de lado el control obsesivo sobre todo, te permites fluir con los ritmos naturales del universo. De repente, empiezas a notar que las cosas se alinean de una manera que nunca antes habías experimentado. Las oportunidades llegan cuando menos las esperas, las personas adecuadas aparecen en los momentos perfectos y las soluciones que parecían imposibles se presentan ante ti, como si siempre hubieran estado ahí, esperando que las vieras. Este no es un concepto místico ni sobrenatural, es una simple cuestión de energía y percepción. Cuando estás atrapado en el ciclo constante de preocupaciones, tu energía está dispersa, fragmentada. No puedes ver claramente ni estar presente para las oportunidades que se te presentan, porque tu atención está atrapada en un futuro inexistente o en un pasado que ya no puedes cambiar. Pero cuando liberas esas preocupaciones, toda esa energía vuelve a ti. Te vuelves más receptivo, más abierto,
y empiezas a notar patrones y conexiones que antes te pasaban desapercibidos. Esto nos lleva al quinto milagro: la intuición se despierta. Cuando tu mente está libre de ruido, cuando el caos de las preocupaciones ya no nublan tu percepción, tu intuición florece. Es una sensación profunda, una certeza silenciosa que surge desde lo más hondo de ti. Empiezas a confiar en ese saber interno, en esa voz que siempre ha estado ahí pero que, debido a las preocupaciones y al constante análisis racional, muchas veces ignoramos. Esta intuición no es otra cosa que una conexión directa con tu verdadero ser, con la sabiduría innata que reside en todos nosotros, pero que a menudo dejamos de lado en favor de la lógica y el análisis. Al soltar las preocupaciones, empiezas a tomar decisiones desde un lugar más auténtico, más conectado con lo que realmente necesitas y deseas, en lugar de dejarte llevar por el miedo o la ansiedad. Es como si, de repente, el camino que antes parecía oscuro e incierto, ahora estuviera iluminado por una luz suave pero constante, guiándote en cada paso. Con la intuición despierta, experimentas un cambio en cómo te relacionas con los demás y con el mundo. Este es el sexto milagro, el sentido de unidad. Ya no te sientes separado del resto del mundo, ya no sientes que estás luchando solo contra una marea interminable de desafíos. Al contrario, empiezas a sentir una conexión profunda con todo lo que te rodea. La sabiduría budista nos enseña que todos somos parte de un mismo todo, y que la separación es una ilusión creada por la mente. Cuando dejas de preocuparte, esa ilusión comienza a desvanecerse, y en su lugar, surge un sentido profundo de interconexión. Es en este estado donde te das cuenta de que no estás solo en tus luchas, de que cada ser vivo está atravesando su propio camino, con sus propios desafíos, pero que, en el fondo, todos estamos conectados. Y esa conexión trae consigo una profunda sensación de compasión y empatía, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Aprendes a ser más amable contigo, a no juzgarte tan duramente por tus errores o por las cosas que no puedes controlar. Este sentido de unidad transforma la manera en que experimentas la vida. Los conflictos con los demás pierden fuerza porque ya no sientes la necesidad de defenderte o de imponer tu punto de vista. En su lugar, surge una disposición natural a entender y a aceptar las diferencias, a verlas como parte de la rica diversidad de la experiencia humana, en lugar de como algo que debe ser corregido o cambiado. Todo esto ocurre cuando decides dejar de preocuparte. No porque las preocupaciones dejen de existir, sino porque ya no las ves como enemigos. Son simplemente partes inevitables del viaje, pero no son tu identidad. Cuando llegas a este punto, te das cuenta de que la vida fluye de una manera mucho más suave, mucho más armoniosa. Lo que antes te parecía un obstáculo insuperable, ahora lo ves como una oportunidad para aprender, para crecer, sobre todo, para seguir adelante con una confianza renovada en el proceso de la vida misma. Cuando permites que la preocupación se desvanezca, algo aún más profundo comienza a manifestarse en tu vida. Aparece un séptimo milagro, que es casi como el tejido que conecta a todos los demás, la capacidad de vivir con gratitud. Este milagro es diferente a la simple práctica de dar las gracias por lo que tienes. Va más allá de una gratitud superficial. Es una gratitud que se convierte en tu estado natural de ser. Al soltar las preocupaciones, dejas espacio para que se abra un profundo aprecio por la vida misma. De repente, empiezas a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas: el aroma del café por la mañana, el sonido del viento entre las hojas, la risa de un ser querido. Estas cosas simples, que antes parecían parte del ruido de fondo de la vida, se convierten en motivos para sentir una profunda gratitud. Y no solo por lo que es agradable o placentero, sino también por las lecciones que traen los desafíos. Empiezas a ver la vida en su totalidad, con sus luces y sus sombras, y encuentras belleza en todo. Esto no significa que nunca más enfrentes dificultades o que siempre estés sonriendo. Lo que cambia es tu perspectiva. Incluso en los momentos más duros, puedes encontrar algo por lo que estar agradecido. Y esta gratitud tiene un poder transformador. Cuando aprecias lo que tienes, por pequeño que sea, generas una energía positiva que se expande hacia todo lo que haces. Tu enfoque cambia de lo que te falta a lo que ya tienes, y eso abre la puerta a nuevas posibilidades. Lo interesante es que esta gratitud no es solo hacia lo externo, sino que también empieza a volverse hacia ti mismo. Aquí es donde surge otro aspecto de este milagro, el autorreconocimiento.
Al dejar de preocuparte por cumplir con expectativas externas o por ser perfecto, empiezas a reconocerte a ti mismo, a aceptar tus logros y a darte crédito por el camino que has recorrido. Te das cuenta de que has sido capaz de superar muchas dificultades, de que tienes fortalezas que quizá antes pasabas por alto. Esta gratitud hacia ti mismo es un acto de autocompasión. Te liberas de la necesidad de autoexigencia constante, de esa voz crítica que te recuerda lo que aún no has hecho o lo que podrías haber hecho mejor. A medida que esta gratitud y autorreconocimiento crecen, el siguiente milagro se manifiesta: la confianza en la vida. Ya no te sientes obligado a prever cada detalle, a anticipar cada obstáculo o a controlar cada resultado. En cambio, desarrollas una profunda confianza en que la vida, con todas sus idas y venidas, te está llevando exactamente donde necesitas estar. Esta confianza no es ciega ni ingenua, sino una certeza que proviene de tu experiencia. Sabes que, aunque las cosas no siempre salgan como planeaste, siempre has sido capaz de adaptarte y seguir adelante. Esta confianza te permite tomar decisiones desde un lugar de calma, sin miedo a lo que pueda suceder. Es curioso cómo, al dejar de preocuparte, no solo te liberas de la ansiedad, sino que empiezas a confiar en la incertidumbre. En lugar de ver el futuro como una fuente de miedo, lo ves como un espacio abierto lleno de posibilidades. No sabes lo que vendrá, pero confías en que tienes la capacidad de enfrentarlo, sea lo que sea. Este estado de confianza te da una libertad que antes no tenías. Te atreves a tomar riesgos, a probar cosas nuevas, a explorar caminos que antes habrías evitado por temor a equivocarte. Y lo más importante, te atreves a vivir con más autenticidad. A medida que te entregas a esta confianza, algo sorprendente sucede. Empiezas a notar que la vida responde a esa apertura. Las situaciones se resuelven de maneras inesperadas, las oportunidades surgen cuando menos las esperas y las conexiones con los demás se vuelven más significativas. Es como si, al soltar el control y la preocupación, la vida misma comenzara a conspirar a tu favor. Esto no significa que todo será siempre fácil o que no habrá dificultades, pero sí que enfrentas los retos con una actitud completamente diferente. Todo esto te lleva a un estado de plenitud. Vives con una sensación de propósito, no porque hayas descubierto una gran misión, sino porque cada momento, cada interacción y cada decisión se sienten alineados con tu verdadero ser. Y esa es quizás una de las mayores recompensas de dejar de preocuparse, la posibilidad de vivir plenamente, aquí y ahora, sin la carga constante de lo que podría salir mal. Cuando llegas a este estado de confianza en la vida, se manifiesta un cambio radical en la manera en que experimentas tus relaciones. Surge un nuevo milagro, la transformación de los vínculos con los demás. Algo curioso sucede cuando dejas de preocuparte, cuando te liberas de ese peso que la ansiedad coloca sobre tus hombros. Empiezas a interactuar con las personas de una forma mucho más auténtica, sin el filtro constante del miedo al juicio o la necesidad de aprobación. A menudo, las preocupaciones que nos invaden no solo están relacionadas con nosotros mismos, sino con cómo nos perciben los demás. Nos preocupamos por decir lo correcto, por actuar de la manera adecuada, por no cometer errores. Esta preocupación, aunque a veces parece sutil, se refleja en la calidad de nuestras relaciones. Pero cuando aprendes a soltar esas preocupaciones, cuando te permites ser tú mismo sin estar obsesionado con cómo te ven los demás, las relaciones se vuelven más honestas, más fluidas. Empiezas a notar que las personas se sienten más cómodas contigo, que las conversaciones fluyen sin esfuerzo. Esto no es magia ni coincidencia. Es el resultado de dejar de lado la necesidad de controlar cada interacción, cada palabra o cada gesto. Al hacerlo, creas un espacio donde los demás también se sienten libres para ser ellos mismos. Es como si, al liberarte de tus propias preocupaciones, también liberas a los demás de sus propias barreras. Las relaciones se transforman en verdaderas conexiones, en lugar de ser meros intercambios superficiales basados en expectativas o normas sociales. Aquí, además, se despierta un profundo sentido de empatía. Al soltar las preocupaciones que te mantenían atrapado en tu propia mente, empiezas a prestar más atención a los demás. Ya no estás absorto en tus propios pensamientos o en tus miedos, lo que te permite estar presente para los demás de una manera que quizá antes no habías experimentado. Esta presencia genera una apertura natural hacia la compasión. Entiendes que todos, en mayor o menor medida,
están lidiando con sus propias batallas internas, y esa comprensión te permite relacionarte desde un lugar más amable, más genuino. Con esta nueva forma de relacionarte, aparece un sentimiento de gratitud hacia las personas que forman parte de tu vida. Ya no das por sentado sus gestos, sus palabras o su compañía. Empiezas a apreciar el valor de cada interacción, de cada momento compartido. Este cambio es poderoso, porque transforma la calidad de las relaciones, no solo en lo que recibes, sino también en lo que ofreces. Te das cuenta de que puedes ser un refugio para los demás, un espacio seguro donde pueden ser ellos mismos sin temor a ser juzgados o incomprendidos. Y eso, en sí mismo, es un milagro. Al dejar de preocuparte, también te das cuenta de que muchas de las tensiones en tus relaciones eran el resultado de expectativas no cumplidas. Nos preocupamos cuando los demás no actúan como esperamos, cuando no nos ofrecen lo que creemos que necesitamos de ellos. Pero al soltar esas expectativas, te das cuenta de que las personas no están aquí para cumplir tus deseos o para ajustarse a tus ideales. Simplemente son como son, y al aceptar esto, una sensación de alivio y libertad inunda las relaciones. Dejas de querer cambiar a los demás y, en su lugar, aprendes a aceptarlos tal como son, con sus virtudes y sus imperfecciones. Y esa aceptación, al igual que la compasión, comienza por uno mismo. Cuando dejas de preocuparte, te vuelves más amable contigo mismo, y eso inevitablemente se refleja en cómo tratas a los demás. Ya no te exiges perfección, lo que te permite estar en paz con tus propios errores y fallos. Esa paz interna crea una atmósfera donde las relaciones pueden florecer sin la carga de las expectativas o los juicios. Al soltar las preocupaciones, también te liberas de la necesidad de tener razón. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas ganar cada discusión o demostrar tu punto de vista. La vida no es una competencia de quien tiene la razón, sino un viaje compartido en el que lo más valioso es la conexión, la comprensión mutua. Y en ese proceso, descubres la humildad. Una humildad que no proviene de sentirse inferior, sino de reconocer que todos estamos aprendiendo, que nadie tiene todas las respuestas, y que eso está bien. El resultado final de esta transformación en las relaciones es una sensación de ligereza. Las tensiones disminuyen, los conflictos se suavizan y los malentendidos se desvanecen con mayor facilidad. Y no porque la vida se haya vuelto perfecta o porque ya no surjan diferencias, sino porque tu enfoque ha cambiado. Has aprendido a navegar las relaciones con un corazón más abierto, con menos expectativas y, sobre todo, con una profunda aceptación de ti mismo y de los demás. Uno de los aspectos más transformadores de dejar de preocuparte es cómo cambia tu relación con el tiempo. El tiempo, esa constante que parece escaparse de nuestras manos, empieza a sentirse diferente. Surge otro milagro, la experiencia de un tiempo más expansivo. Cuando te preocupas, sientes que el tiempo es limitado, que se te acaba, que no tienes suficiente para hacer todo lo que necesitas. Esta sensación de urgencia, de estar siempre corriendo contra el reloj, es una fuente de estrés inmensa. Pero cuando sueltas esas preocupaciones, empiezas a experimentar el tiempo de una manera completamente distinta. Ya no estás atrapado en esa mentalidad de escasez, donde cada minuto parece una cuenta regresiva. En lugar de eso, descubres que el tiempo tiene una cualidad fluida, que se adapta a tu estado interno. Al estar más presente en cada momento, sientes que el tiempo se expande. Tareas que antes te parecían interminables o agotadoras, ahora fluyen con mayor facilidad. Esto no es un truco mental, sino una consecuencia natural de vivir con menos tensión y más calma. Es como si, al dejar de pelear con el tiempo, él también dejara de pelear contigo. Este cambio en la percepción del tiempo también te da la oportunidad de apreciar más los momentos de quietud. En una vida llena de preocupaciones, el silencio y el descanso a menudo se ven como lujos, como algo que te permites solo después de haber cumplido con todas tus responsabilidades. Pero cuando dejas de preocuparte, te das cuenta de que esos momentos de pausa no son un premio por haber terminado algo, sino una parte esencial de la vida. El tiempo dedicado a la quietud, al descanso o simplemente a no hacer nada, se convierte en un espacio para recargar, para conectar contigo mismo, para escuchar el flujo de tus pensamientos sin urgencia. La percepción del tiempo también cambia tu manera de enfrentar los retos. Ya no te sientes atrapado en la sensación de que todo debe resolverse ahora. Al soltar la preocupación, entiendes que algunas cosas tomarán tiempo, y eso está bien. No todo tiene que ser inmediato. A veces, las respuestas y soluciones más sabias surgen precisamente cuando dejas que las cosas sigan su curso, sin apresurarlas. Este cambio de enfoque te permite desarrollar una paciencia interna que antes no tenías. Una paciencia que te da la confianza de que el tiempo, lejos de ser tu enemigo, es tu aliado. Además,
Esta nueva relación con el tiempo te permite ser más consciente de dónde y cómo inviertes tu energía. Cuando estás atrapado en la preocupación, puedes pasarte horas, días o incluso semanas rumiando sobre un problema, buscando soluciones en lugares que no las tienen. Pero al liberarte de esa obsesión por el control, empiezas a ser más eficiente. Ya no te desgastas en lo innecesario. Al contrario, te concentras en lo que realmente importa y dejas que el resto se resuelva por sí mismo. Este enfoque te hace más productivo, pero de una manera que no está ligada al estrés o la prisa, sino a la claridad y la paz interior. A medida que el tiempo deja de ser una carga, también descubres que tienes más espacio para disfrutar de las cosas simples de la vida. Los momentos que antes te parecían insignificantes, como una caminata al aire libre o una conversación con un ser querido, ahora se llenan de significado. En lugar de apresurarte para llegar al siguiente objetivo o para tachar algo más de tu lista de tareas, te permites estar presente en lo que estás haciendo, sin preocuparte por lo que sigue. Y en esa presencia, descubres una riqueza que antes no habías notado. Otro efecto de esta transformación es cómo abordas tus metas y proyectos. Al no sentirte atrapado en la ansiedad del tiempo, empiezas a trabajar desde un lugar más creativo y relajado. Ya no te mueves por el miedo a no lograr algo a tiempo, sino por el deseo genuino de explorar, de crear y de contribuir. Las presiones externas empiezan a tener menos peso, y tus acciones surgen desde un lugar más auténtico, más alineado con tus verdaderos deseos y aspiraciones. Lo que experimentas es una sensación de equilibrio. El tiempo ya no te gobierna, no es una sombra constante que te empuja hacia adelante con ansiedad. En lugar de eso, te acompaña, se mueve contigo, y ambos avanzan en armonía. Cada momento se convierte en una oportunidad para vivir plenamente, sin la prisa ni la presión que antes sentías. Esta experiencia del tiempo, que cambia por completo cuando dejas de preocuparte, es uno de los milagros más profundos que puedes experimentar. Cuando te desprendes de las preocupaciones, un último milagro se revela, el despertar de tu verdadera naturaleza. Este milagro no es algo que surge de repente, como una revelación impactante, sino más bien como el desenmascaramiento gradual de lo que siempre ha estado allí, debajo de las capas de miedo, ansiedad y expectativas que han cubierto tu esencia. Dejar de preocuparte no es simplemente un acto de deshacerse de algo negativo, sino más bien de volver a descubrir lo que eres en lo más profundo de tu ser. Al vivir libre de preocupaciones, te das cuenta de que tu identidad no está atada a tus logros, ni a los fracasos que temías cometer. Todos esos roles que has asumido, las etiquetas que has llevado y las expectativas que has intentado cumplir, comienzan a perder su importancia. Lo que queda es una sensación de ser que no depende de nada externo. No necesitas hacer nada especial para sentirte completo, porque te das cuenta de que ya lo eres. Eres suficiente tal como eres, sin adornos ni validaciones externas. Este reconocimiento es un despertar profundo que transforma tu manera de vivir y de interactuar con el mundo. La vida deja de ser una carrera hacia un destino lejano o una serie de metas que debes alcanzar para sentirte válido. En su lugar, empieza a sentirse como un viaje fluido y natural. Al soltar las preocupaciones, las metas se vuelven herramientas, no como pruebas de valor. Te permites disfrutar el proceso, y cuando alcanzas algo, lo celebras desde un lugar de plenitud, no desde una necesidad de probarte a ti mismo o a los demás. Es un cambio radical que transforma incluso las pequeñas cosas de la vida cotidiana en momentos significativos. También comienzas a notar cómo este despertar afecta tu relación con el mundo que te rodea. Desaparece esa barrera invisible entre tú y los demás. Lo que antes parecía una separación entre tu ser y todo lo que ocurre a tu alrededor empieza a desvanecerse. En su lugar, surge una conexión profunda con todo. Te sientes parte de algo mucho mayor que tú mismo. Ya no ves la naturaleza, las personas, las experiencias como cosas externas a ti, sino como manifestaciones de una misma esencia que compartes. Este sentido de unidad trae consigo una paz indescriptible, porque entiendes que no hay nada que temer. Lo que sucede en el mundo no es algo que debes controlar o manipular, sino algo que puedes experimentar con apertura y aceptación. Otro aspecto crucial de este despertar es el reconocimiento de tu propio potencial. Cuando las preocupaciones ya no nublan tu visión, ves con claridad lo que eres capaz de hacer. No desde una perspectiva de ambición desmedida o egoísta,
sino desde la comprensión de que tienes algo valioso que ofrecer al mundo. Al estar alineado con tu verdadera naturaleza, tus talentos, tus habilidades y tus deseos más profundos se expresan de una forma más natural, sin esfuerzo forzado. Fluyes con lo que eres y, en ese flujo, encuentras la energía para crear, para contribuir y para vivir con propósito. El despertar de tu verdadera naturaleza también transforma la manera en que enfrentas el futuro. Ya no sientes que debes planificar cada detalle o anticipar cada obstáculo. Aunque haces planes y te preparas, ya no estás atado a los resultados. Confías en que la vida se desdoblará de la manera que debe, y que, sea lo que sea que venga, tendrás la capacidad para enfrentarlo con serenidad y sabiduría. Esta confianza en el futuro es quizás una de las mayores libertades que puedes experimentar. No es una confianza ciega, sino una que surge de haber vivido con autenticidad y de haber aprendido que la vida siempre encuentra una forma de equilibrarse, incluso en los momentos más difíciles. Este milagro final, el despertar, te permite vivir desde un lugar de mayor presencia. Ya no estás atrapado en el pasado, reviviendo errores o arrepentimientos, ni obsesionado con lo que el futuro podría traer. En cambio, estás aquí, ahora, completamente presente en cada momento, saboreando cada experiencia, cada respiración, cada interacción. Este estado de presencia es el núcleo de la sabiduría budista, vivir plenamente en el momento presente, sin las cadenas de la preocupación, sin el peso del futuro o el pasado. Es la libertad absoluta. Y así, descubres que, al dejar de preocuparte, no solo alivias el sufrimiento momentáneo de la ansiedad, sino que te abres a un modo de vida mucho más profundo, más auténtico. Un modo de vida en el que los milagros no son eventos sobrenaturales, sino manifestaciones naturales de la paz interior, la conexión con el todo y el despertar de tu verdadero ser. Al final, te das cuenta de que estos milagros no son algo que sucede cuando dejas de preocuparte, sino algo que siempre estuvo ahí, esperando a que los vieras.